Bueno, muy buenas a todos y gracias a los que os hayáis decidido a uniros a un capítulo más de Mentis Project Season 2. Justo que esta semana hemos empezado un nuevo confinamiento en UK, pues me pareció un buen momento para retomar este proyecto que teníamos un poco olvidados y apartado. Eh, para los que los estáis escuchando por primera vez y no sabéis de qué va esto, pues simplemente contaros que lo que pretendemos hacer con todo esto es pues entrevistar a gente joven con trayectorias profesionales pues interesantes para que cuenten no solo su carrera, las cosas que han hecho hasta llegar donde están hoy, sino también a qué se dedican en su día a día, la parte pues un poco más técnica del trabajo, pues oye, para la gente para dos cosas, ¿no? Tanto para la gente que esté buscando o que esté pensando sobre su carrera profesional, pues oye, para tener información de primera mano y completa, y luego también pues para gente como yo, ¿no? Que tiene intereses en distintos temas, pues aprender un poco del invitado. Para los que ya habéis escuchado alguna de las entrevistas de la temporada pasada, ayer justo ponía un tuit diciendo que hoy volvíamos con la segunda temporada y algunos me habéis respondido o me habéis puesto que os sorprendían las pocas visualizaciones y los malos números que tenían las entrevistas y los vídeos. Y esto me recordó a un poco en verano, que justo que estuve por España, estuve por Asturias y mucha gente me dijo, oye, he visto tus vídeos, me gustó esta entrevista, esta no tanto y demás. Y yo pensaba, joder, con la cantidad de gente que me está diciendo esto, debéis ser los únicos que lo estáis viendo, porque realmente sí que es cierto que los números tampoco son muy buenos. Pero respecto a esto, o sea, simplemente quería decir que en realidad este proyecto tampoco tiene pretensiones de nada, por lo tanto, que haya pocas visualizaciones o que la cosa no crezca no va a cambiar para nada pues lo que estamos haciendo, siempre que tenga tiempo, pues que me siga divirtiendo haciendo esto y que me quede gente interesante a la que entrevistar, pues lo vamos a seguir haciendo. Y que obviamente pues si crece y si ganamos un poco de nombre y de popularidad, pues obviamente se pueden hacer más cosas de las que estamos haciendo, pero vamos, que en cualquier caso, si esto no tira más hacia adelante, no pasa nada porque vamos a seguir haciendo lo mismo. Pero simplemente para los que estuvisteis en la primera temporada, justo me ha dado por mirar las estadísticas de YouTube que tenemos aquí de la primera temporada, que seguro que a alguien pues, le genera curiosidad. Y justo estoy mirando esta mañana que tenemos 28.000 views totales en todos los vídeos que tenemos, 9.000 horas de reproducción, 820 suscriptores en el canal y la estadística que para mí es la más importante y la que yo creo que la que más me gusta y la que más ilusión me hace es la de que la visualización media son 22 minutos, que teniendo en cuenta pues la gente que entra simplemente por ver un minuto o lo que sea, que al final es lo que me entiendo que te baja bastante la media, pues yo estoy bastante contento con esa y es realmente la que más me preocupa y la que más me interesa, que es cuánto le interesa esto a la gente y cuánto tiempo, por lo tanto, está conectado, ¿no? Entonces, el resto de plataformas lo tenemos también en iVoox, en Spotify, pero la verdad es que no he mirado los números de eso, entonces no sé muy bien cómo son nuestros números ahí. Pero bueno, dicho esto, pasamos ya a presentar al invitado de hoy. El invitado de hoy, pues, es uno de mis mejores amigos desde hace muchos años ya. Es uno de mis amigos listos, como siempre suelo decir. Es una persona que me hubiera gustado traer a la primera temporada, pero que por circunstancias pues no pudo ser. Y bueno, o sea, su currículum pues es un currículum súper clásico en el sentido de, pues, oye, SADE, MBA, McKinsey y demás, pero ya veréis que la entrevista de hoy no va a ir tanto por ahí, sino por otros temas que yo creo que son bastante más interesantes que hablar simplemente pues, de consultoría, de MBAs y cosas así, ¿no? Que siempre hablamos de lo mismo. O sea, que sin ya entretener mucho más, quiero presentar a mi amigo Marc Canal. Marc, ¿qué tal? Buenas, Edu, ¿qué tal? Oye, por fin. De los números que decías, yo siempre te escucho por Apple Podcast. O sea que vamos, que tienes mejores números que los de YouTube, seguro, al menos el mío. Por lo menos uno más en cada vídeo, ¿no? Nada, o sea, justo yo quería empezar, antes de empezar a hablar un poco más de tu carrera y de los temas que tenemos preparados para hoy, comentar que ayer justo que estuvimos juntos y te estuve convenciendo para venir a lo del podcast y demás, me comentaste, por ejemplo, algunos otros podcasts que escuchabas, incluso me recomendaste una sección que vamos a incluir hoy por primera vez. Entonces, simplemente por empezar, ¿qué cosas escuchas tú, qué cosas escuchas y lees que crees que son interesantes? Sobre todo,
y ya introduzco un poco de lo que vamos a hablar hoy, es el tema económico, que es pues un poco el área que te interesa a ti más. Sí, bueno, escucho bastantes cosas distintas, de hecho, y una norma que tengo es que como ya buena parte del tiempo trabajo en economía, intento escuchar cosas y leer cosas distintas a economía. Acabo escuchando y leyendo muchas también, pero por ejemplo, en tema podcast escucho mucha historia, por ejemplo, o política, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, el que te refieres tú concretamente es Conversations with Tyler, que es tanto, bueno, o sea, Tyler Cowen, que es un economista muy famoso y tal, tiene ese podcast y, aunque él sí sea un economista, en general, pues entrevista a gente muy, muy diversa. Y es, para mí es muy interesante cómo lo hace, vaya. De hecho, por ejemplo, hace poco entrevistó al ministro de Digitalización de Taiwán, que es una persona bastante interesante, y pues comentaban todo tipo de temas desde cómo Taiwán ha controlado mejor la pandemia que otros países, hasta pues temas de protección de datos o gestión de datos. O sea, en Taiwán son conocidos por ser buenos gestores de datos, pero al mismo tiempo, pues desde Europa a lo mejor veríamos con malos ojos, o en Estados Unidos, el tema de privacidad de datos, etcétera, ¿no? Entonces, pues ese es un ejemplo, pero pues de repente entrevista a un novelista noruego o a un historiador de no sé qué, y eso hace que sea, y también a los mejores economistas. Entonces, ese es uno muy interesante. Y él mismo, con un compañero suyo, tiene un blog que se llama Marginal Revolution, que también toca pues un poco todos los temas, y de hecho tiene una característica particular, que es que creo que ha publicado en su blog, en Marginal Revolution, creo que ha publicado todos los días de su vida desde hace como 15 o 16 años, incluyendo todos los días de Navidad, de Año Nuevo y de que esté viajando y lo que sea. Y bueno, no sé, puedo recomendar otros si quieres, por ejemplo, de... Rápidamente, simplemente dame 3 o 4 nombres para que la gente pueda buscarlos si le interesa y el tema un poco del podcast. Sí, yo creo que, mira, de economía para divertirse y aprender mucho es, ¿cómo se llama ese? Espera, que no me sale ahora. El de Planet Money. Planet Money, que básicamente cogen un tema que suele ser pues desde temas de impuestos o de la impulsa de la demanda agregada hasta cómo funcionan los mercados de apuestas, y lo hacen de una forma muy dinámica, entrevistan a gente tal, y suelen ser cortitos, entre 20 y 30 minutos y tal. Ese es probablemente mi favorito, no tan extremadamente técnico y muy divertido, y que creo que a todo el mundo le puede gustar. Si os gustan cosas más técnicas, Econ Talk es uno que escucho bastante, que son entrevistas como más en profundidad, entrevistas de 1 hora, donde Ross Roberts, que es un economista muy bueno, entrevista pues probablemente ha entrevistado a todos los Nobel de Economía, por ejemplo, y a mucha otra gente. Son los mejores economistas del mundo, y ahí sí que se centran mucho más en el tema sobre el que esa persona sabe, y habla mucho. Y luego, pues de historia, por ejemplo, está Types of History, que es buenísimo, y cuenta, pues eso, pues temas de historia, sobre todo historia medieval y tal, pero bueno, toca bastantes palos. Y luego hay uno que es muy bueno también, que se llama Revolutions, que son temporadas donde te cuenta una revolución histórica de la humanidad, pues, por ejemplo, la Revolución Francesa o la Revolución Americana, ¿no? Y pues son unos, no me acuerdo ahora, pero 15, 20 capítulos donde te cuentan esa revolución concreta con bastante detalle histórico y tal. Y esos yo creo que son muy buenos. Pero vamos, incluso si acaso luego puedo revisar mi lista de podcasts y podemos poner en Twitter, donde esté una lista de 20 podcasts para quien quiera. Me la mandas como la de películas que nos mandaste. Perfecto, te mando lista de podcast. Oye, vamos ya con el tema, y a mí, como lo hacemos siempre hablamos un poco de la carrera del invitado, pero sobre ti vamos a pasarlo rápidamente porque no es tampoco, yo creo, lo más interesante de lo que vamos a hablar, pero simplemente por tocar 2 o 3 temas que tenía aquí apuntados tú estudiaste en ESADE, típica, siempre lo digo, la generación del 91 de ESADE, que yo no hago más que encontrarme a gente del 91 de ESADE por ahí, en todos los sitios, emprendedores, finanzas, de todo, ¿no? Sí. Pero una cosa que llama la atención es que después de terminar ESADE, tú hiciste directamente un máster. Bueno, habías hecho unas prácticas y demás, pero hiciste directamente un máster, el máster de Financial Economics en HEC, ¿no? En GEC o en HEC, como lo dices tú. GEC, como lo quieras llamar, sí. Exacto. Entonces, una de las cosas que nosotros siempre decimos, o cuando a mí me preguntan, es: yo no recomiendo en general hacer másters justo al terminar la carrera, porque es como un poco dar un poco palos de ciego
respecto a cuál es el tipo y el tema del máster, ¿no? Que la gente todavía cuando sale a la carrera no tiene mucha idea. Entonces, me gustaría preguntarte a ti, ¿por qué lo hiciste? Y me entiendo que no es algo que te arrepientes, o sí, o no sé cómo lo ves ahora. Sí, es buena pregunta y de hecho tampoco tengo una respuesta muy clara de si es mejor o peor. O sea, en mi caso a lo mejor es un poco particular, que es que básicamente yo estudié business, o sea, estudié en ESADE, que obviamente no está la carrera de economía, solo hay business y derecho. Y básicamente, pues, durante la carrera me di cuenta de que a mí me gustaba mucho esto de la economía también y tal. Y de hecho ya me interesaba desde el principio, bueno, luego supongo que hablaremos de que acabé en McKinsey y luego también he trabajado bastante en McKinsey Global Institute, que es la parte como de, bueno, es la parte de economía de McKinsey, en donde ya, de hecho en ese momento yo tenía más en mente entrar en McKinsey Global Institute, no en McKinsey, luego hice todo el camino entero. Pero vamos, que yo lo que quería hacer era un máster, algo que me diese más conocimiento en economía, que sí que había tocado algo, obviamente, en la carrera de business, pero vamos, que sabía menos de lo que quería, digamos. Entonces yo, por ese motivo concreto y bueno, y porque también, o sea, a ver, al final hay otras cosas que están bien siempre de un máster en el sentido de pues que siempre conoces a mucha gente, te lo pasas muy bien, es una experiencia internacional, etcétera, etcétera, que pues que son añadidos, aunque no fueran el motivo principal, en una buena universidad, etcétera, pues eso supongo que también ayudó. Pero vamos, principalmente era porque tenía esa espinita de aprender mejor economía y en ese momento no sentía que estuviera tan preparado para ir directamente para poder decir algo interesante sobre economía o algo que alguien quisiera escuchar. Entonces, pues por eso lo hice yo en mi caso. Pero no estoy en desacuerdo con tu diagnóstico más global de que probablemente tenga sentido intentar, a no ser que uno esté realmente muy, muy perdido y quiera pues darse un año más o algo así, pero bueno, es un año más que generalmente es caro, pues eso, pues que vamos, que probablemente tenga sentido probar algo y luego puedes hacer un máster más adelante o incluso luego ya puedes estar entre máster y MBA, por ejemplo, que es algo que saliendo de la carrera no puedes hacer, solo puedes hacer un Master of Science porque en MBA necesitas experiencia previa. Vale, vale. Y luego, después del máster, pues entraste en McKinsey, típico carrera, ¿no? De consultor junior en Madrid, que fue cuando nos conocimos, que los dos además llegamos en septiembre de 2014 y fue casi nos conocimos la semana en que llegamos los dos a Madrid. Y esto, simplemente una pregunta aquí, que yo creo que es algo interesante que mucha gente no conoce, y es que normalmente como suele funcionar en McKinsey es que tú haces 2 años de analista y normalmente y tienes 2 caminos. Y bueno, si continúas en la compañía tienes 2 caminos, ¿no? Que uno es irte de MBA directamente o hacer un tercer año. Entonces, cuenta qué es lo del tercer año, porque yo creo que es algo que no está conocido. A mí me parece súper interesante cuando me lo contaron por primera vez. Sí, está muy bien, es una muy buena oportunidad. O sea, normalmente, como dices, el camino son 2 años, el camino habitual son 2 años. Eso cambia un poco entre oficinas y tal y cual, pero bueno, en general, en global, más o menos se parece. Son 2 años de analista y luego mucha gente se va a hacer un MBA y luego después del MBA vuelve. Pero entre analista y MBA es opcional hacer un tercer año. Y ese tercer año pues puedes básicamente elegir un poco lo que quieras, siempre que, o sea, con aprobación de McKinsey, digamos, y hay una serie de cosas que están un poco más vetadas que otras, pero en general hay bastante flexibilidad y puede ser, pues, desde irte a trabajar a una compañía, pues, en el departamento de estrategia durante un año para, pues, tener un contacto, pues, con el mundo, con el mundo real, digamos, con el mundo de la gente que produce y no de la gente que asesora. Pero puedes hacer todo tipo de cosas. O sea, mucha gente lo utiliza pues para irse a otra compañía. Otra gente lo utiliza para, por ejemplo, cambiar de oficina de McKinsey e irse un año a hacer, pues irse a la oficina de Australia, por decir algo. Y normalmente ahí tienes bastante flexibilidad para elegir lo que quieres hacer. Es decir, yo quiero hacer minas en Australia y generalmente pues te dejan hacer realmente lo que quieres. O incluso en mi caso, que hice un año de McKinsey Global Institute, que como decía es el brazo de research de economía de McKinsey. O sea que es muy amplio. Ahora vamos a hablar de lo que hacéis en McKinsey Global Institute, pero antes quería hablar de la primera así, cosa más técnica de la entrevista y es un libro en el que participaste, no sé si se te puede calificar como ayudante o como corrector o como... Prefiero ayudante que corrector. Como ayudante, o sea, ¿no? Claramente no.
no coautor, aunque me hubiera gustado, pero algo cercano a coautor tampoco. Pero bueno, sí, que ayudé bastante a escribir el libro, a pensarlo, a debatirlo, etcétera. Exacto. O sea, esto, por dar un poco de contexto, cuando tú te fuiste de MBA en London Business School, que también coincidimos en un año al menos en la universidad, hay un profesor en el BS que se llama Alex Edmans, que da Corporate Finance, pero que es un tío súper reconocido con un currículum que, buscadlo por internet, es flipante el currículum que tiene el tío de publicaciones y tal. Y justo estaba escribiendo un libro que se llama, lo tengo aquí apuntado porque el título es largo, Grow the Pie, How Great Companies Deliver Both Purpose and Profit, ¿vale? Y pidió ayudantes o ayudantes o gente que le ayudara a eso, a redactar el libro y a construirlo, y tú te presentaste, te escogió a ti, como no sé si como único o como uno de los que le ayudaron. Y entonces, esto es una parte muy interesante. Cuéntanos un poco de qué va el libro, así en términos generales, y luego vamos un poco más en detalle sobre, pues, bueno, un poco todo lo que cuenta, ¿no? Sí, bueno, antes que nada, también quería decir que creo que es un buen ejemplo de, como a Edu siempre le gusta decir que hay que apuntarse a todo y tocar muchos Un bombardeo. palos. Eso, a un bombardeo, apuntarse a un bombardeo, era esa la frase. Entonces es un muy buen ejemplo, creo, de, oye, que era a mí una cosa que me interesaba, que parecía que era difícil y tal, y en realidad pues le escribí, pues le escribió varias gente, se ve, y nada, y al final pues fue una muy buena experiencia y aprendí un montón. Y no solo eso, sino que yo no lo hice por el contacto, sino porque en ese momento tenía tiempo y me gustaba la idea, pero será un contacto que seguro que me va a servir en el futuro y es una persona que sabe un montón y que siempre es interesante hablar con él. Entonces, bueno, el libro de qué va, pues a ver si lo sé explicar un poco bien, pero porque tiene muchísimas cosas el libro, pero básicamente el libro se inserta dentro de todo el debate entre shareholder value y stakeholder value, o shareholder capitalism y stakeholder capitalism. Básicamente, digamos, la asunción básica de cómo funcionan los negocios y tal, desde los 70 al menos o así, es que el objetivo de los negocios es maximizar el valor para los accionistas. Pero es verdad que en los últimos, pues no sé cuántos años, pero 10 años o así, ha habido como una tendencia creciente de que los negocios no deberían dedicarse a maximizar el valor de los accionistas, sino que deberían, que serían los shareholders, sino a maximizar el valor de los stakeholders. ¿Qué son los stakeholders? Pues son todos los demás, incluyendo los accionistas también, pero en general cuando se habla de stakeholders se tiende a dejar un poco de lado a los accionistas, a los inversores, y se habla pues de los clientes, de los trabajadores, de los proveedores, del gobierno, del medio ambiente, todo lo que interactúa con la empresa, básicamente, ¿no? Entonces, es un debate, como muchos debates en la actualidad, que se han vuelto un poco esquizofrénicos, a lo mejor, un poco muy polarizados, ¿no? Y que parece que tengas que ser muy pro shareholder value, digamos, a costa de los stakeholders o viceversa, ¿no? Y no se puede tener una posición intermedia o una posición sensata al respecto. Entonces, pues ahí viene el libro y un poco la tesis principal del libro es que esa dicotomía, en realidad, entre shareholders y stakeholders es básicamente falsa, es decir, viene de esa polarización y de ese, lo que el libro llama pie splitting mentality, que básicamente el libro que dice es, hay una tarta y la gente se imagina esa tarta como fija y hay que repartirla entre gente, ¿no? Entonces, si yo le quito un trocito de tarta a uno, o sea, para darle más tarta a uno se la tengo que quitar a otro, ¿no? Que sería lo que podríamos traducir en español como juego de suma cero. Entonces, bueno, pues un poco lo que viene a decir el libro es que es una falsa dicotomía que en realidad lo que y de ahí el subtítulo del libro de cómo las grandes compañías deliver both purpose and profit, es decir, que pueden dedicarse a su propósito social de servir a clientes, de servir a trabajadores, etcétera, y al mismo tiempo tener también maximizar el retorno para los accionistas. Y la forma de hacerlo es growing the pie, haciendo la tarta más grande. Es decir, la tarta no es fija. Si tú consigues dar más valor en general, es decir, hacer crecer la tarta, todos los trozos pueden ser más grandes. Obviamente eso es una simplificación, al final sí que unos crecerán más que otros, etcétera, pero básicamente lo que viene a decir es que la tarta no es fija. Y solo por dar un ejemplo y como cristalizar un poco eso para que quede claro, yo creo, el propio Edmans tiene un paper de hace bastantes años ya, donde él analiza las mejores empresas para trabajar desde el punto de vista de los trabajadores. Hay un ranking que se llama Best Place to Work, donde se clasifican las mejores empresas para los trabajadores
y lo que él encuentra, testeando bien los mecanismos causales, etcétera, y toda la econometría que hay que hacer ahí, lo que él encuentra es que las empresas que tratan mejor a sus trabajadores tienen mejores retornos también para los accionistas. Concretamente, le encuentra alrededor de un 3% extra anual durante 28 años. Que es una barbaridad. Una salvajada, o sea, durante 28 años, que eso, pues, compounded, pues, o sea, compuesto, digamos, pues, te vas por encima del 100% en 28 años. Entonces, esa es la tesis central del libro. Porque yo no he leído el libro, pero me estuviste mandando enlaces a artículos donde Edmans pues hacía un poco un resumen del libro, comentaba algunos de sus puntos más importantes, y uno de ellos estaba en un blog que es Pro Market o Pro Free Market o algo así. Que buenísimo blog, por cierto. O sea, como recomendaciones de blog que antes me decías, Pro Market es uno muy bueno. Pro Market, donde un poco aprovechando el 50 aniversario del famoso artículo de Friedman, ¿no? Que es el que empezó toda esta o la tendencia de creer en el capitalismo como shareholder capitalism, que empezó pues de los 70, como tú decías, con el famoso artículo de Friedman de, ¿cómo era? Algo así como the unique purpose of companies is to maximize profits o algo así. Exacto, o sea, Friedman en el 70 lo que decía es que el título, que luego podemos hablar un poco mejor de lo que dice realmente el artículo, pero el título del artículo es que la única responsabilidad social de los negocios, de las compañías, es maximizar su beneficio. Eso es lo que decía el título y ahí es donde empezó toda la tendencia y ese artículo ha tenido un impacto brutal en cómo funciona el mundo, básicamente. Exacto. Una cosa de las que decían en el artículo del blog que me pareció interesante es que este artículo de Friedman está citado, pues, no sé si 20.000 veces o sea, una barbaridad, pero había visto un incremento de citas muy material en los últimos años, pero no como support de la tesis, sino más bien como decir, esto es lo que se pensaba antes y ahora estamos contra eso. Entonces, yendo un poco al artículo, una de las cosas que lo que trata de hacer Edmans es decir un poco, oye, los que defendemos el stakeholder capitalism no tenemos que mock el artículo de Friedman en plan, esto es una mierda, esto es como pensaban hace 50 años, sino ¿qué podemos aprender de él? Y una de las cosas que dice Edmans, y me gustaría escuchar aquí tu opinión, es, Edmans dice, obviamente hay cosas socialmente responsables que pueden hacer las empresas, pero que no tienen ventaja competitiva versus otros agentes en la economía para hacerlo. Si le da un ejemplo que me parece buenísimo es que BlackRock done 1 millón de euros a cualquier cosa, no es mejor a que BlackRock haga 1 millón de euros en share buybacks, ese dinero vaya a los accionistas que hayan vendido y que esos accionistas decidan a qué propósito quieren dedicar ese dinero, ¿no? Eso es un buen ejemplo. Exacto. Sí, share buybacks, por cierto, recompras de acciones para quien no, para quien no sepa qué es un share buyback. Pero, por ejemplo, esto es un caso, para mí es un caso muy claro, pero ¿qué se te ocurre o cuáles son las cosas que puede hacer una compañía en la que sí que tiene ventaja comparativa versus otros agentes? Exacto. O sea, un poco lo que dice Friedman aquí es, a ver, la empresa lo que tiene que hacer es maximizar su beneficio porque al final esa empresa pertenece a unos inversores. Entonces, si tú lo que quieres hacer es acciones sociales, esos inversores son los que son propietarios de esa empresa y los que tienen que hacer la acción social, ¿no? Entonces, tú simplemente lo que tienes que hacer es devolverle dinero a esos accionistas, a esos inversores, y ellos ya decidirán individualmente, y tú, ¿quién eres tú, CEO de la empresa, para imponer tus proyectos personales a esos inversores que son los propietarios de la empresa? Y de hecho él pone un ejemplo, o sea, como friki de la historia, déjame poner ese mini ejemplo, él lo compara con el principio de no taxation without representation de la Revolución Americana, porque él dice que en el fondo, haciendo eso, los CEOs lo que están haciendo es imponerle un impuesto, un tax a esos inversores que no son solo ellos los inversores, también a trabajadores o proveedores que no absorben el valor total de los beneficios, porque, o sea, que dediques euros a una acción social no solo puede estar detrayendo beneficios, también salarios. Correcto, exacto. Entonces es un tax, es un impuesto sobre gente que no tiene, que no ha podido participar de esa decisión. Entonces, y especialmente a gente que es propietaria en teoría de esa decisión, que son los inversores. Entonces, lo que viene a decir Edmans aquí es, correcto, eso es cierto y se cumple en muchos casos. Ahora bien, hay muchos casos en que es mucho más eficiente que la empresa que haga algo al respecto de algo social. Es decir, que tiene ventaja comparativa, es decir, que en total para la sociedad es mejor que lo haga directamente la empresa. Y hay muchos casos que podríamos poner. Pero
supongamos que para maximizar beneficios, una empresa tiene que contaminar un río, por ejemplo, ¿no? Entonces, es mucho más eficiente que esta empresa a corto plazo no maximice beneficios y no contamine ese río, porque tiene ventaja comparativa en no contaminarlo, para entendernos, en vez de devolver un euro a los accionistas, contaminarlo, devolver un euro a los accionistas y que esos accionistas inviertan en una ONG o donen dinero a una ONG que limpia ríos. O sea, entonces en ese caso es un caso súper obvio donde es mucho mejor que la empresa directamente no contamine, ¿vale? Hay muchos otros ejemplos. Podríamos decir, pues, no sé, pues Apple cuando fabrica teléfonos, ¿no? Pues tiene un impacto ambiental también. El caso hay 1000 ejemplos no medioambientales, pero el medioambiental es muy obvio, ¿no? Pues en los materiales que decide utilizar Apple, pues si ya tiene metido ese componente social de pues preocuparse por el medio ambiente, es mucho más eficiente que maximice simplemente beneficios solo mirando el retorno exacto y luego pues dando dividendos o recompras de acciones o lo que sea a los accionistas y que esos accionistas pues inviertan en limpiar el medio ambiente, ¿no? Entonces hay muchos ejemplos, yo creo. Otro caso, y yo creo que esto es algo que a ti te interesa particularmente también, es el tema de la diversidad dentro de las empresas. Edman, yo creo que también lo coge como ejemplo, como que para un gobierno es súper difícil e incluso, si fuera fácil, es muy ineficiente que determine cuál es el nivel de diversidad y respecto a qué rasgos, que esto es una cosa muy interesante, que normalmente siempre pensamos en diversidad versus raza, sexo, pero que es algo que siempre hablamos aquí en nuestro grupo de amigos de Londres con Guille, que es otro de los invitados que tuve la temporada pasada, que Guille siempre dice, por ejemplo, hay tantos rasgos característicos de una persona que cuáles son los que eliges para determinar qué es diversidad. Es decir, un hombre que nace en Vallecas y un hombre que nace en el barrio de Salamanca ¿son más iguales o más distintos que un hombre y una mujer que los dos nacen en el barrio de Salamanca? Entonces, bueno, esto daría para mucho debate, pero bueno, lo quería saber porque me parece un tema muy interesante, pero un poco el ejemplo, lo que decía además es, por ejemplo, en temas de diversidad y demás, es mucho más fácil para una compañía que diga, oye, yo quiero tener una base de trabajadores diversos y demás, y que sea ella la que elija, pues, en qué departamentos, con qué rasgos, en qué geografías, y que eso ya podríamos discutir si eso, pues, genera valor para los accionistas o no, que muchas veces es difícil de saber, aunque parece que sí, pero eso es otro ejemplo, ¿no? No sé si quieres contar un poco sobre esa pata. Sí. No, sin duda. De hecho, yo creo que antes de ir a eso, que me parece muy interesante, o sea, daría un paso atrás y diría, ¿qué es lo que dice Friedman realmente? Porque la gente siempre se queda en el titular, de hecho, de esas 20.000 citas, probablemente 18.000 solo se han leído el título, y el artículo es súper interesante y es donde ves que Friedman no es un idiota diciendo lo primero que se le ha pasado por la cabeza, sino que eso está muy bien pensado. Y lo que dice Friedman, y está muy relacionado con lo que estás diciendo tú, es que una empresa tiene que maximizar el beneficio siempre dentro de las reglas del juego. Ese es el trozo de la frase que la gente siempre se deja. Entonces, lo que viene a decir es el Estado que en teoría, pues en la mayoría de países, o en nuestros países lo elegimos democráticamente entre todos y tal, pues es el que debe marcar un poco esas líneas, ¿no? Debe decir, pues que si, no sé, pues por ejemplo, si quiere que se contamine menos, pues el Estado lo que tiene que hacer es poner un impuesto sobre la contaminación, ¿no? Por ejemplo, y eso incentivar a las empresas a contaminar menos. Pero, y ahí viene tu punto, desde el Estado, por ejemplo, es muy difícil llegar a regular esas cosas que tú dices y muy ineficiente. Entonces, en ese sentido, las empresas, pues sin duda tienen una ventaja comparativa, especialmente porque cada empresa conoce su realidad individual. Entonces, en unos casos tendrá sentido maximizar un tipo de diversidad, en otros casos otra. Incluso en algunos casos probablemente no tenga sentido maximizar ningún tipo de diversidad, porque la diversidad no es unívocamente positiva. O sea, es decir, y déjame explicar eso porque puede sonar mal. Es decir, la diversidad en tanto que diversidad a uno le puede parecer positiva siempre, como objetivo en sí mismo, pero mirando, por ejemplo, el impacto que tiene sobre el resultado de las empresas, pues en media suele ser positiva, más o menos la mayoría de estudios encuentran, pero puede haber ejemplos muy concretos donde lo importante sea ejecutar algo muy rápido, sin discusión, etcétera, porque las empresas no todo el día están creando y pensando estrategias donde se necesiten diversidad de pensamiento, donde para ese ejemplo concreto a lo mejor prefieres no tener diversidad, ¿no? Entonces, resumiendo mucho, que me voy por las ramas, creo que, pues eso, que sí que hay casos muy obvios, como decías tú, donde la regulación puede ser muy ineficiente. Y de hecho, hay otra cosa muy importante ahí, perdón, y acabo ya con lo de la regulación, que es que una assumption de Friedman muy importante
es que la regulación y las empresas son dos cosas completamente separadas, ¿vale? Lo que no tiene en cuenta Friedman, y tiene sentido porque al final eso es un modelo básico y los economistas básicamente pues se dedican o nos dedicamos a eso un poco, ¿no? A ver cuál es el modelo básico y luego qué no se cumple en la realidad sobre el modelo básico. Y lo que no tiene en cuenta Friedman es que las empresas pueden capturar al regulador. Es decir, que la regulación no es externa simplemente a la empresa y le impone unos límites, sino que es que la propia empresa, y eso, pues, de hecho, el propio compañero de Friedman, Stigler, un año más tarde, publicó el primer artículo sobre captura de reguladores, que es curioso porque eran compañeros, pero se ve que eso no llegaron a discutir entre ellos. Y bueno, pues básicamente es eso, que en el momento en que esas normas que impone, digamos, el Estado para constreñir la actividad de la empresa pueden ser pues modificadas por la propia empresa, pues ahí ya pierde, entra a ser mucho más importante pues lo que decida la propia empresa también. Que, como podéis observar, a Mark le gusta mucho la escuela de Chicago y por eso se fue ahí a hacer su intercambio de MBA a Chicago, que nos contaba Mark que iba por los pasillos en plan emocionado de cruzarse economistas que le hacían ilusión y tal, ¿no? Fue así un poco, ¿no? Sí. Fue espectacular, ¿no? Y me lo pasé genial, vamos, estaba ahí encantado. No, sí, la verdad es que sí, sigo siendo bastante fan, sigo siendo bastante fan de la Universidad de Chicago y creo que es injustamente demonizada muchas veces. Y vamos, yo también tengo mis críticas, pero bueno, que sí que, vamos, me lo pasé genial ahí en todos los sentidos, porque al final en un MBA también una ventaja que tienes es que tienes tiempo de todo, ¿no? Pues disfrutar Bueno, de la tienes parte que te tiempo de gusta. todo si vas sponsor por tu compañía y no tienes que buscar curro. Bueno, no, correcto. A ver, sí, o sea, digamos, yo tenía más tiempo, o yo, los que veníamos sponsor por la compañía, teníamos algo más de tiempo, sin duda, bastante más tiempo, pero bueno, que los demás también, o sea, los que no iban sponsor y tienen que buscar trabajo, también acaban haciendo muchísimas cosas, también se van de intercambio y también se apuntan a 18.000 clubes y también, bueno, incluso montan clubes como tú hiciste, etcétera, etcétera. Oye, no sé si quieres comentar algo más del libro o algún estudio que tengas en mente o algo que quieras comentar o pasamos ya a tu rol actual y qué es lo que estás trabajando ahora que yo creo que a la gente le va a molar. Sí, yo creo que si quieres pasamos a eso y si alguien quiere saber algo más de shareholder capitalism y stakeholder capitalism hay un montón que leer y también estoy encantado de compartir links, libros o lo que haga falta. Pues pasamos allá a la época post-MBA. Te quedaste en McKinsey en la oficina de Londres, pues bueno, pues por temas personales y demás. Y aquí, algo que ya habías hecho antes del MBA, que lo habías comentado brevemente y que ahora estás volviendo, no al 100%, pero en gran parte, es a trabajar para el McKinsey Global Institute, ¿no? Antes de hablar exactamente lo que has hecho durante toda la primavera y demás, que es la parte interesante, cuenta un poco qué es el McKinsey Global Institute. Yo creo que los que trabajan en finanzas como yo, les suena ya, ¿no? Porque siempre que tienes que estudiar o mirar un tema nuevo, siempre vas a ver lo que ha dicho McKinsey Global Institute sobre ese tema y luego lo pones ahí como cita en pie de página y es como que te da, es típico argumento de autoridad, ¿no? Entonces, ¿qué hacéis allí? Y bueno, sí, cuenta en general qué hacéis allí. Sí, bueno, así un poco, o sea, yo sigo siendo oficialmente consultor generalista, digamos, o sea, no soy oficialmente McKinsey Global Institute porque por estructura de McKinsey eso no se puede ser hasta bastantes años más tarde, aunque estoy ahí luchando para ver si puedo cambiar esa norma. Pero sí, básicamente... Mensaje desde aquí. Un mensaje, un mensaje desde aquí. Pero bueno, bueno, eso, básicamente o sea, McKinsey al final quiere, por buenas razones, pues estar en los debates importantes pues, que ocurren en el mundo, ¿no? O sea, ¿qué nos importa? En general, pues es desde el cambio climático hasta el futuro del empleo, hasta pues, el bienestar, el crecimiento de la productividad y, bueno, y todo tipo de cosas. También hay, pues, no sé, la evolución de las ciudades versus las zonas rurales, la innovación, etcétera, etcétera. Entonces, pues ahí desde hace muchos años, pero creo que con mucha más fuerza en los últimos, pues McKinsey tiene pues una rama, digamos, de un brazo que se dedica pues a investigación económica y que yo creo que al final el objetivo es, aparte del objetivo obvio de marca, digamos, pero yo creo que también es pues, para poder influir en esos debates, para poder incluso liderar algunos de esos debates a nivel global y también porque al final aprendes mucho
como firma, aprendes mucho cuando te metes en esos debates, ¿no? Entonces, bueno, pues, y un poco creo que lo que aporta ahí McKinsey, aparte de que pues tenemos algún buen economista y tal por ahí, porque tenemos un poco de todo, pero aparte de eso, aporta un poco la perspectiva más de lo que llamamos nosotros de micro a macro, ¿no? O sea, normalmente tienes la academia dentro de la macroeconomía y tal, que sí que pues hace estudios a alto nivel, con pues mucha econometría y tal, y pues que relacionan variables macro entre ellas y tal, pero raramente en la academia pues tienen pues por ejemplo, la perspectiva sectorial, ¿no? O sea, la academia, por ejemplo, habla de productividad o de crecimiento, pues de una forma bastante global, pero realmente pocas veces bajan a sí, pero ¿qué está ocurriendo realmente en el sector bancario? ¿Qué está ocurriendo realmente en el sector energético? ¿Qué está ocurriendo tal? ¿Y qué es lo que desde abajo está realmente impulsando ese numerito final de PIB de 2,3% que estoy viendo, ¿no? Entonces, nosotros un poco, para volver al término, ventaja comparativa, pues es esa, es trabajar con datos y con lo que conocemos de las diferentes industrias y un poco el detalle ese de más micro que explica la macro, digamos. Entonces, dentro de este equipo, algo que te ha tocado hacer, yo creo que desde marzo, pues básicamente pues explotó todo el tema del coronavirus, los confinamientos y demás, y dijeron, a ver, necesitamos a alguien que se haga experto de Coronavirus Economics en la oficina de McKinsey Londres, y dijeron, bueno, pues Marc Canal, que parece que le interesa esto de la economía, que es un tío listo y tal. Entonces, un poco lo que has hecho los últimos meses, ahora no tanto últimamente, pero por lo menos hasta el verano, ha sido llevar un poco el equipo de Coronavirus Economics, ¿no? No sé cómo llamarlo. ¿Qué era un poco lo que hacíais? ¿Cuál era vuestra labor? Y luego vamos a hablar un poco de las cosas que habéis aprendido y dónde creéis que estamos y hacia dónde creéis que vamos. Pero ¿cuál era un poco vuestra labor? Sí, bueno, nuestra labor era básicamente pues intentar entender el impacto que tiene la pandemia sobre la economía y sobre varias variables macroeconómicas, sobre el empleo, sobre el crecimiento económico, sobre todo eso, sobre las quiebras, y sobre todo, pues, más allá de entenderlo, incluso de publicar algunos artículos sobre, pues, no sé, cómo impacta la pandemia a diferentes grupos sociales o lo que sea, ¿no? Pues también servir como de centro dentro de McKinsey para los diferentes equipos, digamos. O sea, si un equipo de McKinsey está sirviendo a un banco, pues ese equipo, o sea, sabrá de banca, pero no sabe ni de pandemias ni necesariamente, o sea, todo el mundo sabe un poco de economía, pero necesariamente no saben. De repente la economía fue muy importante, ¿no? Digamos, que normalmente pues en un proyecto normal de banca o de energía o de lo que sea, pues lo es un poco menos. Entonces, pues McKinsey necesitaba ese centro, digamos, para que los equipos pudieran pues preguntar, incluso muchas veces nosotros mismos íbamos a clientes, íbamos no físicamente, sino vía videoconferencia, pues un poco a contar también. O sea, los clientes también estaban interesados en cómo ves pues que va a impactar eso, o sea, cuál es la visión de McKinsey sobre esos impactos, ¿no? Y bueno, pues a eso nos dedicamos y la verdad es que fue pues súper interesante. O sea, aprendí un montón, y aparte pues fue muy, muy diverso. O sea, me permitió tocar pues muchas cosas, hablar con muchos sectores, con mucha gente diferente, y pues espero que aportarles algo aparte de aprender. Pero bueno, si no aporté nada, pues al menos aprendí un montón, que yo eso que me llevo también. Para empezar un poco con este tema, yo creo que una de las preguntas, o yo creo que la gran pregunta que se hace todo el mundo y sobre la que hay más debate respecto a coronavirus economía es si realmente hay un trade-off entre preocuparse más por la salud o preocuparse más por la economía. Tenemos casos de países que han hecho cosas distintas y demás, siempre se pone a Suecia por un lado y tal. Yo me da la sensación de que tú tienes una visión bastante formada aquí, ¿no? No sé qué nos puedes contar ahí, si hay realmente ese trade-off o no crees que sea tan así. O sea, esas preguntas siempre son difíciles y hay mucha incertidumbre. O sea, que cualquier cosa que diga sobre este tema, pues todo es debatible. Pero yo tengo bastante claro que no hay un trade-off, de hecho, lo contrario. O sea, es decir, de hecho, bueno, creo que hay un artículo de Financial Times incluso que ponía en un gráfico crecimiento económico
y muertes por exceso de muertes por coronavirus. No sé qué dato utilizaban exactamente para medir el impacto. Medir la gravedad, sí. Sí, para medir la gravedad, pero básicamente la regresión la recta regresión era clarísima, que quien ha controlado mejor la pandemia también ha tenido mejores resultados económicos, no peores. De hecho, incluso se ve como, porque había gente, cuando se hablaba de economía y salud y tal, era sobre todo alrededor de los confinamientos, ¿no? La gente decía, oye, pero si, o incluso los gobiernos, si hacemos el confinamiento en teoría para salvar la salud, ¿no? Vamos a matar la economía. Entonces parecía que pudieras elegir, ¿no? En ese momento, sobre todo al principio, pudieras elegir no hacer confinamientos, dejar que se muriera mucha gente, pero que la economía siguiera tirando. Y de eso hay estudios muy interesantes que lo que intentan comparar, cuento un poco el estudio, si me hago pesado con esto me avisas, pero básicamente Estados Unidos tiene varias ventajas, una es que tienen muchos datos, otra es que los diferentes estados tienen bastante flexibilidad a la hora de tomar decisiones, una de ellas es los confinamientos. Entonces, tú tienes estados que están uno al lado de otro, que las características son casi las mismas, pero que uno o sea, es un experimento natural, básicamente. O sea, que uno confinó mucho y el otro muy poco o nada, ¿no? Y ahí puedes ver cómo evoluciona el consumo de los dos y ves que evolucionan casi igual. Es decir, que realmente si no controlas la pandemia, da igual que impongas el confinamiento o no. La economía no tira igualmente. Si la gente tiene miedo de salir a la calle porque se va a contagiar, no consume igualmente. Entonces, porque ahí es esto, donde hay que decir que esto se explica muy bien porque esto es claramente una crisis de demanda, no es una crisis de oferta. Y eso es lo que explica esto que estás diciendo. Correcto. Bueno, luego podemos ir a ese tema de demanda y oferta porque a corto plazo es claramente una crisis de demanda, sin ninguna duda, porque al final, pues estás, o sea, la gente no consume, incluso durante el confinamiento prohíbes a la gente consumir y de hecho no quieres que consuma. O sea, es un fracaso de la regulación que la demanda se dispare. Si se dispara es que la gente está saliendo a consumir y se está contagiando, ¿no? Digamos. Entonces, sin ninguna duda, a largo plazo es menos claro de dónde viene la crisis. Probablemente ahí sí que ya podemos hablar ya más de largo plazo luego si quieres, pero sí que puedes tener efectos de oferta muy importantes pues por ejemplo, si tienes muchísimas quiebras a corto plazo, eso puede hacer que el tejido productivo se destruya y que a largo plazo, pues tu capacidad de innovar, de producir, etcétera, pues también se vea deteriorada, etcétera, etcétera, ¿no? Y eso ya sería más una crisis de oferta. Entonces, las dos van a ser importantes. A corto plazo, yo creo claramente que domina la demanda. Perdona, luego vamos a ver esto de largo plazo porque me interesa mucho el tema de las quiebras y demás, del capital organizativo y todo este tipo de cosas. Pero perdona, termina con más aprendizajes del más corto plazo, de más de demanda. ¿Alguna cosa más que quieras contar por ese lado? Sí, yo creo que hemos aprendido bastantes más cosas. De hecho, no sé cuáles son las más interesantes, pero por ejemplo, algo que hemos aprendido es que al principio no estaba claro. O sea, bueno, por ejemplo, que diferentes economías han tenido diferentes impactos y hemos aprendido un poco, aunque es muy difícil decir por qué exactamente la economía A y la economía B han tenido un impacto tan dispar, ¿no? O sea, estamos hablando de que en España el PIB en la primera mitad del año cayó un 22,7%, si no recuerdo mal, vamos, un 20 y algo por ciento, y hay países que cayó un 7, un 8, un 9, ¿no? Es un impacto muy distinto. Entonces, obviamente hay una parte importante que ya hemos comentado, que es el control propio de la pandemia, que pues probablemente España no haya sido el mejor ejemplo, por muchos motivos, por testing, capacidad de testing, etcétera, etcétera. Sí, pero luego hay otro tema de estructura económica, ¿no? Que es a donde Pero vas. luego hay un tema de estructura económica que hemos aprendido, que es que al final, por ejemplo, el sector servicios ha sido mucho más impactado que el sector pues, manufacturero u otros sectores y en especial, pues si tu economía depende básicamente del turismo, o no básicamente, perdón, aquí exagero, pero en muy buena parte o en mayor parte que otras economías depende del turismo, pues ahí también va a ser más impactar, pues se va a impactar más. Hemos aprendido más cosas también yo creo, de las idiosincrasias de los países, es decir, probablemente un país donde las costumbres sociales son más, pues valga redundancia, sociales, ¿no? Pues probablemente pues tienen mayores problemas al respecto. Probablemente la densidad también de las ciudades ha afectado bastante. Entonces, bueno, pues todo eso son aprendizajes que hemos ido acumulando durante el tiempo y que nos permiten pues ir viendo pues
pues tanto cómo afecta a corto plazo como qué problemas puede tener distintas economías para salvarse a largo plazo. Otra cosa interesante que hemos aprendido, y acabo con esto si quieres, que hemos aprendido o que por ahora creemos que hemos aprendido, es que los gobiernos hasta ahora han podido gastar como locos y por ahora prácticamente no ha pasado nada, en el sentido de que parece, y ahí soy muy, muy prudente porque yo no soy en general de la opinión de que aquí podemos ir gastando tanto como queramos y no va a tener ninguna consecuencia, pero sí que parece que a corto plazo por ahora, pues no, o sea, obviamente con mucho, o sea, es decir, con mucho soporte de los bancos centrales, etcétera, eso no ha sido de cualquier forma, ni mucho menos, y probablemente España sola, sin el soporte del Banco Central Europeo, en ningún caso habría podido aumentar el gasto tanto como, y la deuda tanto como lo ha aumentado, pero por ahora parece que para congelar la economía puntualmente, los gobiernos han podido pues gastar bastante y no ha habido consecuencias adversas en cuanto a pues Pero, incremento de la prima de riesgo, etcétera. ya, o sea, cuando piensas, bueno, te iba a preguntar qué piensas cuando piensas en consecuencias adversas. Una obviamente es la prima de riesgo, pero obviamente con el Banco Central comprándote todo lo comprable y no comprándotelo, simplemente diciendo que te lo va a comprar, pues ya los inversores tienen un mensaje muy claro de, oye, vamos, esto no, es decir, por ejemplo, el caso de un bono, no vamos a perder dinero aquí comprando algo al 1% o al 2% porque el Banco Central va a mantener los tipos bajos, por ejemplo, es un ejemplo muy claro, pero por ejemplo, se me ocurre también el tema de la inflación, que entiendo que es otra cosa que podría preocupar a la gente. No sé si es algo de lo que tú... No, sí, sin duda. O sea, digo, por clarificar mi postura, o sea, mi punto es que a corto plazo, con todos esos soportes del Banco Central, etcétera, es posible. Yo creo que lo que sí que es importante es, aunque ahora probablemente no sea, por mucho que, o sea, puede haber la tentación, yo creo ahora, de decir, ostras, que estamos no sé, ahora no me sé el número exacto, pero 120% de deuda sobre PIB y hay que echar el freno de repente. Probablemente no, o sea, probablemente aún tengas que dar bastante más soporte a la economía desde el sector público por ahora, pero lo que sí que es importante, y ahí creo también muy importante lo que estás diciendo tú, es que tengas un path creíble a largo plazo de sostenibilidad financiera. Es decir, que los inversores solo te van a comprar esos bonos o te los van a comprar más esos bonos si ven que a largo plazo no tienes un riesgo elevado de impagos, de quiebras o de inflaciones galopantes. La inflación es un tema mucho más complicado que no sé si queremos entrar mucho, la verdad. No está muy claro que todo eso pueda provocar mucha inflación. De hecho, algunas proyecciones incluso dicen que puede haber deflación. Pero estoy de acuerdo que la inflación, o sea, que tenemos mucha experiencia en el pasado de que parece que no hay inflación y de repente se dispara la inflación y luego cuesta mucho controlarla, ¿no? Entonces, hay, digamos, tal como es esta crisis, uno, y dos, algunos factores, digamos, estructurales, por ejemplo, el envejecimiento de la población, la productividad, el crecimiento de la productividad más o menos bajo en los años anteriores, esas cosas han hecho que la inflación esté básicamente, o sea, bastante baja, en realidad. Incluso, pues, todo el ahorro que viene de las nuevas clases medias de China, India, tal, que hace que también bajen los tipos de interés y baje la inflación. Todas esas cosas son fuerzas estructurales que contienen bastante la inflación y que no parece que haya signos de que se vaya a disparar. ¿Lo puedes conseguir eso imprimiendo billetes a lo loco? Pues puede ser, y creo que siempre hay que tener ese riesgo en mente, pero por ahora no hay muchos signos, la verdad. Y hablando un poco más de largo plazo, me interesa tocar dos puntos aquí. Me interesa tocar, por un lado, lo que comentabas antes de cómo una crisis de demanda se lleva por delante mucho tejido empresarial y se convierte en una crisis de oferta más a largo plazo, eso por un lado. Y el segundo punto es sobre el artículo que nos pasaste el otro día, era de Macchio, me parece, sobre cómo creía, ¿de quién era el artículo que decía, esta segunda ola de lockdown puede ser más grave económicamente por toda la incertidumbre que está creando? Porque la primera ola es, bueno, nos encerramos 3 meses, vamos en verano y a gastar todos otra vez. Y ahora es como que ha generado una incertidumbre que al final, en cualquier ¿cómo se dice? Función de demanda, hay una variable clara que es pues un poco la incertidumbre. Entonces, vamos primero al primer punto, al tema de
¿qué te preocupa de tema quiebras, rescates gubernamentales, etcétera? Sí, o sea, bueno, esto es lo que, o sea, básicamente los economistas, en términos muy simplificados, ¿no? Piensan en el largo plazo como oferta y en el corto plazo como control de la demanda, para entendernos, ya digo, eso es, cogerlo un poco con pinzas, pero básicamente es eso, ¿no? O sea, tu crecimiento futuro se determina, a largo plazo se determina por el potencial de tu economía de crecer. Es decir, si yo, o sea, como a largo plazo, en media, más o menos, tengo un uso pleno de los recursos, pues eso es lo que puedo crecer, porque mi capacidad de innovar, de hacer las cosas distintas, pues de producir X por trabajador, es esa, ¿no? Entonces, ya a corto plazo es lo que se llama el ciclo económico, ¿no? El business cycle, es lo que es, digamos, pues si te imaginas una recta y luego el business cycle que va subiendo y bajando, es lo que es lo que, pues Keynes, digamos, desde hace muchos años, ¿no? Lo miró desde el lado de la demanda y es lo que, pues, por ejemplo, aunque tu crecimiento potencial sea 100, digamos, pues en este momento puede ser que haya un shock de demanda que te haga estar a 97 y tú ahí es donde puedes, en teoría, pues controlar la demanda para ajustar el ciclo al crecimiento potencial y pues que ese 3% de personas desempleadas, por ejemplo, pues no tengan que estar desempleadas. Es un poco la macro básica, muy, muy, muy básica. Entonces, hay una cosa ahí que es lo que acabo de, o sea, que con la evolución de la macroeconomía fue saliendo, que es lo que los economistas llaman histéresis, que da igual, la palabra es un poco rara, pero en cualquier caso es como un shock de demanda, cómo ese ciclo puede afectar, puede curvar un poco esa trayectoria a largo plazo que está determinada, como digo, por la oferta, por la capacidad de innovación, por la capacidad de producir, etcétera. Y yo creo que ahí es, por eso es muy importante. El coronavirus puede tener un impacto, una histéresis muy grande. ¿Por qué? Pero hay muchos ejemplos. Una es, como decías, las quiebras, ¿no? Cuando muchas empresas quiebran a corto plazo, incluso muchas que sin coronavirus habrían sido viables, y por cierto, no estoy diciendo que no haya que dejar quebrar a ninguna empresa, o sea, hay empresas que ya no eran viables y que deberían quebrar y que zombificar la economía, es decir, mantener empresas ineficientes, hace que el crecimiento acabe siendo mucho menor. O sea, que eso es importante, que la economía se limpie de empresas ineficientes. Pero sí que es verdad que si dejas quebrar a corto plazo muchas empresas, lo que ocurre es que destruyes primero capacidad productiva, o sea, capital productivo, es decir, las máquinas que había ahí pues ya no estarán o se deteriorarán mucho y luego cuando las recompre otro dentro de 2 años, por decir algo, pues serán mucho menos productivas ya. Y luego, como ya apuntabas tú, mucho capital organizativo, que eso es mucho más difícil de medir, pero las empresas, tú no puedes desconstruir y reconstruir una empresa en 30 segundos ni en 2 días. O sea, las empresas tienen unos mecanismos internos que, como digo, son muy difíciles de medir, pero que tienen que ver con las relaciones personales, con la cultura de la empresa, con los objetivos, con la estrategia, tal, que eso si te lo cargas todo a corto plazo, luego eso te va a costar mucho, mucho tiempo reconstruirlo y no te sale a cuenta. Otra cosa muy importante es, por ejemplo, cuánta gente tengas desempleada durante bastante tiempo, porque lo que hace es que esa gente durante este tiempo no esté desarrollando o renovando sus skills, sus habilidades, ¿no? Entonces, esa persona bueno, y aparte que eso tiene muchísimos impactos sobre la salud mental, sobre las depresiones, sobre etcétera, etcétera, que al final también tiene efectos sobre la capacidad productiva total, ¿no? Entonces, si tú dejas que mucha gente realmente esté pues, en desempleo de larga duración durante mucho tiempo, eso también acaba afectando a tu capacidad productiva, porque cuando esta gente se quiere reincorporar al mercado laboral, no tiene las habilidades necesarias que el mercado laboral de ese momento requiere. Entonces, básicamente esas dos, pero hay muchas más que podríamos hablar, pero la parte de quiebras por el lado de las empresas y la parte de desempleo por el lado de las habilidades e incluso temas de salud mental, son dos ejemplos muy claros, yo creo, de cosas que en el corto plazo, cosas del corto plazo que pueden afectarnos a nuestra capacidad productiva de largo plazo. Solo por añadir, también hay algunas cosas positivas que puede tener el coronavirus. Es decir, si el coronavirus acelera la automatización de las empresas, por ejemplo, una cosa que hemos visto es que las empresas han tenido que transformar sus procesos en 2 semanas. O sea, empresas que tenían planes de aumentar su presencia online, de doblar su presencia online, por ejemplo, en 18 meses, la han doblado en 3 semanas. Entonces, todas esas cosas pueden ser positivas para la productividad. Las empresas puede que, digamos, han estado más incentivadas a cambiar, a hacer cosas distintas, a mejorar sus procesos, etcétera, muy rápido. Al final hay una frase muy famosa, ¿no? Que es la necesidad es la madre de la innovación o algo así. Pues
eso puede haber sido un efecto positivo del coronavirus o, por ejemplo, una aceleración muy grande del trabajo en remoto, que eso puede tener impactos positivos sobre zonas rurales. O sea que hay una serie de cosas que también pueden ser positivas. Pero yo creo que el punto más importante aquí es que tenemos que estar al tanto de los impactos negativos a corto plazo para que no se carguen nuestra capacidad productiva futura. Y cuanto más dura, más probable. Los efectos no son lineales. Es decir, un cierre de un mes, si un cierre de un mes te mata me lo invento, un 1% de la capacidad productiva, un cierre de 2 meses no te mata el 2, te mata el 4. O sea que los efectos son exponenciales aquí y es muy importante controlar Yo, esto. yo tengo un feeling personal un poco más pues, por mi trabajo y demás, donde veo cierta capitulación de empresas o de las empresas en esta segunda ola, en el sentido de, pues la primera, un poco lo mismo que la gente, ¿no? A la hora de consumir. Un poco que la primera hora, venga, pues estamos 3 meses confinados, ayuda del gobierno y volvemos a funcionar como antes, y ahora es como, buah, es que otro confinamiento, otra deuda adicional, una estructura de capital que ahora sí que sí es insostenible y demás, es como, bueno, nos vamos a reestructuración y empezamos de cero. Y una cosa importante que también yo la toco muy de cerca es la importancia de unos procesos de reestructuración rápidos y eficientes. Es decir, poner una oferta o una compañía en Chapter 11, que es pues lo que todo el mundo conoce, se usa el término Chapter 11 porque es la forma en la que se reestructuran las empresas en Estados Unidos, que básicamente pues entras ahí a un juzgado y hay unos acreedores, unos accionistas y un juez básicamente decide cómo se reparten los activos de la empresa entre los acreedores y si queda algo para los accionistas. No. Eso, hacerlo rápido y hacerlo de manera eficiente es importantísimo porque mientras una empresa está en Chapter 11 tiene problemas con los proveedores, clientes que pierde, o sea, se destruye un valor brutal, más allá de pagar asesores, tiempo que la gente que se te va de la empresa porque tiene miedo a perder su trabajo y todo este tipo de cosas. Entonces yo creo que es un tema muy importante. Pero otro tema sobre el que te quería preguntar respecto a cómo los efectos de corto plazo o las cosas que están pasando a corto plazo pueden tener un efecto a largo en el crecimiento potencial, en la pata de la oferta, es el tema de los tipos de interés ultra bajos. Es decir, una empresa que tiene unos costes de capital cada vez más bajos hace que para tener un proyecto con net present value positivo, cada vez tenga que ser menos rentable. Y unos proyectos menos rentables significa una productividad menor del trabajador. Es decir, para tener un proyecto rentable con un coste de capital del 8%, necesito que cada trabajador me produzca X, pero para que sea rentable con un coste de capital del 3%, necesita que produzca la mitad de X, ¿no? Entonces, eso es lo que yo creo que hace que la productividad sea cada vez menor, porque, o en parte, puede ser una de las explicaciones, también porque no tienes la necesidad de aumentar mucho tu productividad para seguir existiendo. Es un poco que te cargas un poco el creative destruction, ¿no? Que siempre se habla como es importante para una economía. No sé si tienes un view ahí, que sé que es un poco quizá financiero, ¿no? Pero... Sí, es un tema complicadísimo, de los más complicados. Aparte, aquí entra política monetaria y tal, que es un mundo aparte, que es bastante complejo, yo creo. Sí, sin duda alguna, lo que dices es cierto, es correcto. Al final, con tipos de interés demasiado bajos, digamos, tienes el riesgo de, como decía yo antes, zombificar la economía, ¿no? Empresas que en un tipo de interés normal, digamos, sea lo que sea eso, quebrarían, pues no quiebran gracias a que se pueden refinanciar muy barato, por ejemplo, o pueden, como decías tú, pues hacen proyectos menos rentables porque les sale a cuenta porque los tipos están muy bajos. Yo creo que sí que hay, si tú miras, es que es un poco complejo, pero si tú miras lo que se llama la tasa natural de interés, ¿no? Es de un economista que se llamaba Wicksell y que lo llaman la tasa wickseliana a veces, ¿no? Sí que ves que probablemente antes de la crisis financiera de 2008, por ejemplo, los tipos sí que fueron demasiado bajos y eso probablemente, eso también es la tesis de Raghuram Rajan. Si queréis leer un muy buen libro sobre la crisis financiera, el de Raghuram Rajan probablemente sea el mejor. Que es Fault Lines. Y uno de los temas que pone sobre la mesa es ese, ¿no? Que dice que con tipos de interés demasiado bajos, en ese sentido, pues tienes una serie de problemas sobre la economía, tal, cual, y probablemente eso incluso, con la mala asignación de recursos, pues una cosa que ocurrió es que se hincharon burbujas financieras, o sea, burbujas de construcción, o de real estate, etcétera, etcétera.
Entonces, todo eso es bastante importante. Sí que es verdad, o sea, el único pero que pondría ahí es que no está muy claro, y no tengo o sea, es algo de lo que tampoco me considero nada experto, pero no está muy claro que los tipos de interés bajos los estemos imponiendo. Es decir, no está claro que el Banco Central sea el que esté poniendo tipos de interés bajos, o el Banco Central simplemente está siguiendo los tipos que el mercado pondría igualmente. Es decir, el Banco Central, si pusiera el tipo más alto ahora, a lo mejor lo que estaría haciendo es poner un tipo de interés demasiado alto. Con la ventaja, como apuntas tú, de que limpiaría más empresas ineficientes, pero al mismo tiempo probablemente destruiría mucho más empleo, o sea, es decir, que podría tener efectos negativos, incluso podría provocar una recesión, porque en el pasado también, por tipos demasiado altos, los bancos centrales han conseguido provocar una recesión. Y hay una serie de factores que sí que puede ser que hagan que, como decía antes, que esos tipos de interés natural sea bastante más bajo. Es decir, que, pues, y como decía antes también, pues, por ejemplo, el envejecimiento de la población hace que el tipo de interés sea más bajo, pero también cuando básicamente el tipo de interés es el precio que vacía el mercado de ahorro e inversión, ¿no? Entonces, cuando tienes un exceso de ahorro, lo que ocurre es que el tipo baja. Y eso es un poco la tesis de Larry Summers también sobre la secular stagnation y tal. Entonces, si ese es el caso, y ahí es lo difícil de saber si realmente eso es lo que está ocurriendo o no, pero si ese es el caso, no sé hasta qué punto tienen tanto margen los bancos centrales ahora o qué riesgo están asumiendo aumentando los tipos, por ejemplo, si lo hiciesen ahora. Sí que estoy de acuerdo en que en épocas mejores es cuando probablemente, o sea, yo ahora si fuera un banco central no me la jugaría a subir el tipo de interés, por entendernos. Sí que es verdad que en épocas mejores hay una cierta tendencia a mantenerlo bajo para impulsar la economía, y eso sí que es más perjudicial. Yo creo que los bancos centrales tendrían que probablemente darse un poco más de margen, subir los tipos cuando se pueda, para luego, cuando realmente hay la necesidad, poderlos bajar. El problema cuando ya estás al cero, como están ahora, es que si quieres impulsar más la economía porque realmente estás en recesión, no puedes, porque el cero pues es el límite, ¿no? Bueno, el cero o el menos 0,2 que tienen algunos ahora, pero básicamente alrededor del cero. Oye, y por último, por cerrar este tema, brevemente, ¿quieres comentar algo de lo que comentaba un poco, de cómo la incertidumbre puede afectar a la demanda agregada ahora, después de esta segunda ola? Sí, eso es súper interesante, de hecho, porque al final la incertidumbre afecta a la demanda de los consumidores, pero también afecta a la inversión de las empresas, también afecta, como decías tú antes un poco, ¿no? Que tienes esa sensación de que las empresas en esta segunda ola también están un poco más como, ostras, esto sí que no me lo esperaba, ¿no? Entonces, creo que lo que apuntabas tú era de Olivier Blanchard, De Blanchard, es verdad. que es un muy buen macroeconomista. Y bueno, lo que él decía es que básicamente pudiera parecer, ¿no?, que la incertidumbre era mayor al principio que ahora, ¿no? En la primera ola, porque no sabíamos nada, ¿no? Y la definición de incertidumbre es no saber. Pero lo que él decía es que probablemente no sea así, que probablemente la incertidumbre sea aún mayor ahora. ¿Por qué? Porque en ese momento no sabíamos nada, pero nos creímos o nos contamos a nosotros mismos. No sabíamos lo que no sabíamos. No sabíamos lo que no sabíamos, correcto. Exacto. Y entonces un poco lo que dicen es eso, es que en ese momento, pues bueno, pues pensábamos que eso sería una cosa rápida y tal, pero que, por ejemplo, alguien que cree que esto va a durar 3 meses, por ejemplo, probablemente crea que no va a perder el empleo, ¿no? Entonces dice, oye, no hace falta que ahorre tanto en realidad, porque total, esto va a durar 3 meses, luego ya volveré a tener mi empleo y tal. Cuando entras en una segunda ola, lo que has aprendido no es que hay una segunda ola, sino es que puede haber una tercera, una cuarta, una quinta, una sexta. Y es cuando esa persona dice, ostras, es que a lo mejor no he perdido aún el empleo, pero sí lo voy a perder en algún momento. O sea, ahora creo que tengo más riesgo de perderlo, por ejemplo, ¿no? Y eso hace que, o sea, en realidad mi incertidumbre ya ha aumentado, porque en ese momento antes yo no sabía que podía perder el empleo, creía que no lo podía perder y ahora creo más que lo puedo perder. Y eso me hace consumir menos. Entonces, pues un poco lo que cuenta Blanchard es eso, que probablemente, o sea, o podría ser, aunque parezca contraintuitivo, que en esta segunda ola tengamos aún más incertidumbre que en la primera, debido a que, bueno, pues a que hemos visto que una segunda ola es posible, incluso si te vas a Estados Unidos, parece que incluso una tercera es posible, ¿no? Que ahora están aumentando los casos en una especie de tercera ola. Muy bien, muy interesante todos estos que has contado. Nos queda un tema técnico del que hablar, o uno y medio, pero quería romper un poco, por si está siendo muy árida la conversación, que creo que no, pero por si acaso, y hacer la pequeña sección que tú me recomendaste que empezara a hacer en mi podcast, que está en el podcast de Tyler Cowen, de Conversations with Tyler, que es una sección que se llama
overrated, underrated, es decir, si algo está sobrevalorado o infravalorado, ¿no? Es como algo que a un concepto, una persona, algo que esté pasando en el mundo, que haya un consenso de opinión versus esa cosa o esa persona más o menos formado, y el entrevistado dice, oye, pues yo creo que la gente se está flipando un poco o no lo está valorando suficiente, tal. Entonces, tengo aquí Sí, 4 me temas hace mucha para ilusión, me hace mucha ilusión esta sección. que te preguntes. Vale, primera, que son todas cosas que ya hemos hablado. Rafa Nadal. ¿Cuál es tu tesis de Rafa Nadal? Rafa Nadal para mí está infravalorado y mira que está valorado. Pero para mí está Perdona, déjame infravalorado. decir que Sí. tú jugaste muchos años al tenis, por lo tanto sabes de tenis y demás. Entonces, por eso, por dar un poco de contexto a por qué te lo estoy preguntando y porque Sí, tienes sí, una juego tesis muy bastantes años interesante de al Rafa tenis. Nadal. Sí, no, yo creo que está infravalorado Rafa Nadal, y ya digo, mira que creo que está positivamente infravalorado. Positivamente valorado. Digamos, o sea, de hecho, incluso siendo, por ejemplo, muy del Madrid, yo creo que les gusta incluso le gusta incluso a la gente del Barça, ¿no? Que es algo que no suele ocurrir. Entonces, pues, mi tesis de Rafa Nadal es que, bueno, de hecho es bastante simple, que es el mejor de la historia y muchas veces no se le, o pocas veces de hecho se le reconoce como tal, se le reconoce como de los mejores de la historia, pero yo creo que hoy es el mejor de la historia. Puede ser que Djokovic acabe siendo el mejor de la historia, pero mi tesis es básicamente que si tú comparas los títulos de Rafa Nadal con los de, pues el caso obvio es el de Federer, ¿no? Pues ahora ya, incluso en Grand Slams, ya tienen los mismos que Federer. Si comparas el head-to-head con Federer, pues es mejor el de Nadal. Obviamente, por cierto, Federer me parece de los 3 mejores de la historia, probablemente. O sea, no estoy diciendo que Federer sea malo ni No te mucho menos. preocupes, no te preocupes que no te está escuchando. Me parece espectacular Federer y soy un fan y aparte me cae muy bien. Pero lo que digo es, miras el head-to-head y también es claramente superior el de Nadal. Y si ves la trayectoria de Federer, pues muchos de los primeros títulos, que la mayoría de los que ganó, los ganó en la primera época donde Nadal aún no estaba o era muy, muy, muy joven, ¿no? Y, por cierto, añado que la mayoría del circuito es en pistas rápidas o de hierba, es decir, que solo un cuarto más o menos del circuito es en tierra, que es donde teóricamente Nadal gana a todo el mundo, y que hay gente que tiene que decir, sí, pero es solo bueno en tierra. Bueno, difícil llegar a lo que ha llegado Nadal siendo solo bueno en tierra, ¿no? Entonces, mi tesis es espectacular, pero yo creo que Nadal es aún mejor, aunque me podría llevar a bucheos ahí. Vale, segundo overrated, underrated. Bitcoin. Ostras, creo que te voy a revertir la pregunta y hacértela yo a ti. De hecho, esta me la contestas tú a mí también luego. ¿Bitcoin overrated o underrated? Yo creo que probablemente esté... Es que es difícil porque está tan polarizada la opinión que probablemente esté muy underrated por unos y muy overrated por otros. Pero en media probablemente esté underrated, yo creo. O sea, creo que hay la mayoría de la gente, al menos lo que me parece a mí, es que lo tiene como una cosa que no se entiende, de locos, muy rara, que no tiene ningún sentido y que es un casino, ¿no? Que es una curvita que va arriba y abajo y no tiene mucho sentido. Y en realidad, si lo piensas como un activo que de alguna forma incluso podría llegar a sustituir al oro o como activo refugio o como activo contracíclico respecto a otras inversiones, probablemente pueda tener bastante sentido, tiene unos efectos de red, unos network effects muy grandes. Entonces, probablemente como depósito de valor a largo plazo, que puede llegar, realmente si llega, no me acuerdo ahora del cálculo, pero si llega a sustituir al oro, pues Bitcoin podría llegar a estar entre, no me acuerdo si eran 100 y 200 mil dólares o algo así. Entonces, probablemente esté underrated. Obviamente hay una pequeña comunidad de locos del Bitcoin que probablemente De lo tengan, yihadistas del de Bitcoin. yihadistas del Bitcoin que probablemente lo tengan overrated. Pero no sé, ¿tú qué crees? ¿Que está under o overrated? No, yo me parece que nada ofrece ahora mismo en el mundo, yo creo, un risk return como ofrece Bitcoin. Esa es mi opinión, no quiero opinar mucho más. No lo quiero gafar. Perfecto. Otro tema, underrated, overrated. Thomas Piketty, autor de Capital del siglo XXI. Thomas Piketty, muy buena también. A mí me parece un poco overrated, probablemente. O sea, es una persona muy inteligente, un buen académico, pero creo que se tiende a loar mucho en los círculos académicos y creo que hay cosas que ha publicado que son... incluso es que
lo más interesante es que creo que su libro principal por el que se hizo famoso tiene... El Capitán del siglo XXI, ¿no? Sí, correcto. Tiene alguna tesis, o sea, tiene algún fallo de bulto bueno, que creo que... Es decir, si fuera un economista más, digamos, pues a lo mejor pensaría que está correctly rated, ¿no? Pero si teniendo en cuenta que ha sido probablemente de los 2, 3 o incluso el economista más famoso de los últimos 3 o 4 años, o sea, no es, en mi opinión, ni de lejos el mejor y ha sido de los más valorados, sino el más valorado, ¿no? Entonces, por otro lado, déjame añadir que hay una comunidad de libertarians, digamos, que también yo leo con atención, porque también dicen cosas interesantes, pero que tienden a decir que es un idiota y Piketty no es un idiota, ni mucho menos. O sea, Piketty es... O sea, esa gente lo tiene muy underrated porque Piketty ha sido, aparte de un académico, o sea, como estudiante, un estudiante brutal, ha tenido muchas contribuciones muy buenas y solo por lo que ha aportado de datos y de datos abiertos, por cierto, o sea, tiene una ventaja que es que él lo publica todo en abierto y tú puedes ir y decirle lo que está mal, pues eso es algo muy positivo. Pero en general, como académico, en mi opinión, está overrated. Vale, y me quedan otros de tus dos temas, otros temas que te gustan, de tus aficiones. Una es el cine. Quentin Tarantino. Quentin Tarantino. Yo creo que Quentin Tarantino está overrated. Y me gusta, ¿eh? Pero creo que está overrated. O sea, creo que aparte es una figura un poco polarizante, que parece que tengas que ser o muy fan o muy poco fan. Y yo estoy ahí en medio de, bueno, pues hay algunas películas que me gustan y algunas que no me gustan tanto. Y eso, pues no, o sea, lo tienes que amar o odiar, ¿no? Yo creo que no, creo que en media está overrated. Creo que tiene una serie de cosas un poco, ¿cómo diríamos? Un poco excéntricas que hacen que haya que considerarlo un super genio. Y porque así son los genios, ¿no? Porque los genios tienen que ser excéntricos. Y creo que, bueno, pues creo, o sea, en mi opinión, y parece así un poco, a lo mejor, no sé, un poco rara como opinión, pero a mí me parece, pues algunas pelis me parecen buenas y algunas me parecen, pues exageradamente excéntricas y no particularmente interesantes. Entonces, para considerarlo como está considerado un súper y mejor director tal, pues yo creo que está overrated, la verdad. Y la última, no es exactamente un overrated o underrated, pero es una comparación. Es una comparación y otra de tus mega aficiones, que es el baloncesto. Jordan, LeBron. Muy difícil también. Muy difícil. Esta es de las que casi pasaría la comparación, ¿eh? Y yo creo que, o sea, a Jordan hay que valorarle que es un poco, revolucionó la forma de jugar al baloncesto, que es algo que en cuanto a, pues, como economista, ¿no? Pues de la perspectiva de innovación y tal, pues es brutal. Y eso LeBron no es el caso, o sea, se parece más, digamos, a cómo juegan los demás. Jordan lo veías en la pista y es como si jugara otro deporte, digamos, comparado con los que tenía alrededor. Dicho lo cual, el impacto que ha tenido LeBron en llegar a finales, o sea, cada equipo que ha ido, llegar a finales, etcétera, y ganarlas incluso en muchos casos, es espectacular. Es un ganador nato, es una bestia. Entonces, pues, me cuesta mucho. Yo, o sea, así como soy un poco de los clásicos y un poco en ese sentido me gustan los clásicos, si tuviera que jugármela probablemente seguiría diciendo Jordan, porque aparte hay una cosa que es tan plástico Jordan comparado con LeBron que es más bonito de ver jugar, ¿no? Entonces, en efectividad no lo tengo claro. En cuanto a verlo, prefiero ver a Jordan porque es arte verlo jugar. Bueno, pues esta es la sección. No sé si te ha gustado los que te he Me ha preparado. gustado, muy buenas, Edu, me han gustado mucho. Sigue haciendo esta sección, a no ser que esperemos que Tyler Cowen no te denuncie o no nos denuncie por copiarle la sección, pero me gusta, muy bien. Oye, y vamos a hablar del último tema que teníamos aquí preparado, que es un tema que a ti te interesa particularmente, que creo que lo habéis estado mirando en McKinsey, que siempre has hablado de este tema, y es un poco el tema de la productividad, ¿no? Y así, a rasgos generales, un poco el productivity puzzle, ¿no? Que se suele decir, de por qué la productividad no parece que esté creciendo mucho en los últimos años. Entonces, cuenta un poco así en términos generales y posibles explicaciones de por qué esto está siendo así. Sí, o sea,
A lo mejor antes contar un poco por qué es importante la productividad, ¿no? O sea, qué es esto de la productividad y a qué nos referimos los economistas cuando decimos productividad. O sea, la productividad es, o sea, definiéndola muy sencillo, sería la cantidad de productos y servicios que se producen por hora trabajada. Es decir, y productos y servicios podrías traducirlo como PIB, como PIB. Entonces, básicamente lo que te dice la productividad es, o sea, el numerito, digamos, de la productividad del trabajo es que por cada hora que trabaja un trabajador, cuánto puede producir en cuanto a servicios y en cuanto a bienes y servicios. ¿Por qué es importante eso? Pues porque si con la hipótesis de que al final el PIB, digamos, el crecimiento del PIB se traduce o es lo que nos indica el crecimiento de los estándares de vida, del bienestar de la población, y obviamente el bienestar depende de muchas otras cosas, pero el PIB está bastante correlacionado con todo lo que las personas entienden por estándares de vida buenos, ¿no? Pues a largo plazo, al final, la productividad es casi lo único que importa, ¿no? O sea, la única forma de tener más PIB, bueno, hay dos formas de tener más PIB. Una es añadir más trabajadores que produzcan y la otra es que cada trabajador produzca más, ¿no? Básicamente, en la actualidad, que haya muchos más trabajadores que produzcan es prácticamente imposible, porque, bueno, en España hay mucho desempleo, pero en la mayoría de países antes del coronavirus había muy poco desempleo y básicamente tienes poblaciones que envejecen. Entonces, lo que tendrías a tener son menos, no más trabajadores. Entonces, nuestra única forma de hacer crecer la economía es a través de la productividad. Por tanto, la forma de hacer crecer el bienestar a largo plazo es hacer crecer la productividad. Entonces, hay este debate dentro de la economía que es el productivity puzzle, que lo llaman el puzzle de la productividad, que es cómo puede ser que en este mundo donde teóricamente tenemos tanta tecnología, donde todo avanza tan rápido, donde los robots se nos comen y no sé cuántas cosas, la productividad no crezca, ¿no? Y aquí hay varias teorías. De hecho, esto ya, bueno, primero un poco de historia. O sea, eso ya ha ocurrido en las otras revoluciones tecnológicas. Eso no es nuevo. De hecho, hay la famosa Solow Paradox de Robert Solow, que fue Nobel de Economía y uno de los grandes economistas del siglo XX, que lo que decía en el, no me acuerdo, era 86, 87, en los 80 él dijo, veo la era de los ordenadores en todos lados, menos en las estadísticas de productividad, ¿no? O sea, veo ordenadores por todos lados, allá donde voy, las empresas tienen ordenadores, tal, pero no, en las estadísticas no lo muestran. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser, no? Entonces, trasladando esto a la actualidad, hay dos grandes teorías al respecto, que podríamos llamar la de los tecnopesimistas y la de los tecnooptimistas, ¿no? Los tecnopesimistas, que sería el principal representante sería Robert Gordon, Bob Gordon, lo que nos dicen es que, bueno, es que básicamente las innovaciones actuales son menos, hacen crecer menos el PIB, hacen crecer menos la productividad que las pasadas. Y lo que hace él es, tiene un libro muy largo sobre la historia de la productividad de Estados Unidos. Y de lo que nos intenta convencer, digamos, y es un muy buen académico que vale la pena leer, aunque uno no esté de acuerdo, que es mi caso, nos intenta decir que pues comparar Internet o la inteligencia artificial incluso, o lo que tengamos ahora con innovaciones pasadas como la máquina de vapor o la electricidad o los aviones, o sea que, bueno, básicamente es normal que esas tuvieran más productividad porque simplemente pues esas innovaciones actuales son innovaciones que no pueden hacer crecer tanto la productividad como esas. Este es un campo, digamos, pues básicamente nos estamos quedando sin, ya hemos cogido todas las frutas que estaban muy abajo del árbol, ¿no? Y estas de arriba cuestan mucho más de coger y vamos a hacer crecer menos la productividad. Las fáciles ya están hechas. Otro campo sería de los tecnooptimistas, que lo que dicen es, no, lo que ocurre es que nos falta tiempo. Es decir, la productividad tiene que ver con que esas tecnologías existan, pero con muchas otras cosas. Es decir, primero, que esas tecnologías se adopten a amplio nivel, es decir, no que solo las dos empresas top tengan esas tecnologías, sino que las pueda tener pues todas las empresas o muchas más empresas, pero aparte, para que veas los resultados de esa productividad, tienen que pasar muchas más cosas. Es decir, en el momento en que, por ejemplo, pensemos en la revolución, en la electrificación de las fábricas en su momento, ¿no? No solo cambió que de repente hubo electricidad. O sea, ahí lo que cambió fueron muchas más cosas. Cambiaron todos los procesos de las empresas que tienen que adaptarse a eso. Cambiaron las formas de management, de leadership. Cambiaron los skills de las personas, o sea, las habilidades de las personas para poder interactuar con esas nuevas máquinas que funcionaban con electricidad, etc. Entonces,
todo ese proceso tarda tiempo. Entonces, ese es el motivo por el cual desde que tú ves una innovación, esa innovación existe, hasta que la ves en los números de productividad, tarda tiempo. Incluso al principio puede ocurrirte lo contrario. O sea, incluso puede reducir la productividad. O sea, imagínate, y es un ejemplo muy tonto, pero imagínate que en un self-checkout del supermercado, ¿no? En el supermercado, de repente, ya no tienes a la persona, al cajero o la cajera, sino que pasas por un self-checkout que te lo haces tú mismo. Podría parecer que eso es más rápido o es mejor, o no lo sé, supongamos que es mejor para la productividad, pero que a corto plazo eso pues tenga problemas en la tecnología, aún tengas que tener a una persona ahí al lado que te venga a ayudar porque no sé qué, la tarjeta no funcione siempre, la gente no sepa cómo funciona, por lo tanto vaya mucho más lenta, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, entre que, o sea, puede haber lo que llamamos una J-curve, que es que al principio, una J, ¿no? Que al principio la productividad baja antes de dispararse. Entonces, esa es un poco más mi opinión. Creo que sí que vamos a ver en algún momento crecimiento de la productividad, pero bueno, que pueden llevar tiempo. Y una pregunta que te ya hice alguna vez, y es una pregunta súper cuñada, pero es que la tengo que hacer porque yo no lo acabo de entender bien. Y es, cuando tú mides la productividad, que es que una de las variables es horas trabajadas, ¿cómo se mide la calidad de las horas trabajadas? Y de nuevo, te voy a poner un ejemplo muy tonto. ¿Cómo se mide que yo antes me pasara 8 horas sin mirar el móvil y ahora me pase X horas, hora trabajada, haciendo otras cosas? Y no digo yo, porque yo nunca miro el móvil, pero me refiero a otra gente que mira el móvil. Otros, ¿no? Un amigo te lo ha contado. Sí. No, eso, sinceramente, no, las horas trabajadas, cuánto tiempo pierdes, no se mide. O sea, no se miden las horas trabajadas. O sea, digamos, se cuenta pues, que tú trabajas tantas horas y obviamente lo que sí que se cuenta es que tú trabajes, pues si trabajas media jornada o jornada completa, ¿no? Pero no se mide las distracciones, digamos, ahí. Pero es un buen punto lo de la calidad, porque incluso, o sea, hay una parte que sí que es muy importante, que ya no es en el denominador, en las horas trabajadas, sino en el numerador, es decir, en la calidad del output. Por ejemplo, claro, ¿cómo mides que, es decir, por ejemplo, supongamos que el sector sanitario, ¿no? Que aumente porque es muy distinto, o sea, es decir, si lo que estamos midiendo es cuántos tornillos o cuántos zapatos puedes producir por hora, es muy obvio que es número de zapatos, ¿no? Y eso obviamente se traslada a dinero, o sea, a PIB, y lo podemos medir. Pero cuando es número de consultas médicas, ¿no? Pues hay un límite, ¿no? Y sobre todo la buena parte del crecimiento de la productividad ahí va de lo buena que es esa consulta, mucho más de cuántas consultas haces, ¿no? Porque no hay... Y ahí sí que hay, o sea, no voy a entrar en detalle y admito que ahí no soy experto, pero hay unos ajustes estadísticos que se hacen a través de los precios y tal, para intentar tener en cuenta esa mejora de la calidad de los servicios. Pero sí que es verdad que, y es uno de los challenges que tenemos, uno de los retos que tenemos, que es que dentro de una economía donde los servicios cada vez son más importantes y las manufacturas menos, digamos, tienen más peso sobre la economía de los servicios, cada vez es más difícil medir la productividad. Incluso hasta el punto de que hay muchos servicios que no tienen precio, es decir, ¿qué valor aporta a la sociedad? Me lo invento. Instagram, bueno, es que Instagram yo no tengo, no sé cómo va y no podré hablar de ello, pero Twitter, pues es algo que no tiene, por lo que no pagas. Entonces, las estadísticas oficiales de productividad solo pueden medir cosas por las que pagamos, servicios que están en el mercado por los que pagamos, porque es la única forma que tenemos de medirlas. Por lo que no pagas, porque al final, como tenemos entendida la economía, es que nos pagamos más o menos en función de si algo nos gusta más o menos, ¿no? O sea, estoy dispuesto a pagar más por algo que me gusta más, que me aporta más valor. Y así es como medimos el valor, que al final el valor es PIB. Pero claro, por algo por lo que no pago, no puedo medirlo. Entonces, ahí es donde pues hay una parte no medida y hay alguna gente que intenta explicar el puzzle de la productividad diciendo, oye, no, lo que pasa no es que sería reducir la productividad, simplemente hay más cosas por las que no pagamos, que no estamos midiendo, pero si midiésemos la productividad real, el crecimiento real de la productividad sería mucho más alto. Los estudios serios de eso dicen que sí que es verdad que eso existe, pero probablemente explique entre un 10, como mucho, un 20% de la reducción del crecimiento de la productividad, pero no es ni mucho menos el factor más relevante, pero es un factor. ¿Y cómo hila esto? Y vamos a ir cerrando ya los últimos minutos, pero ¿cómo hila esto con otro de los ámbitos que a ti te interesan, que es un poco el futuro del trabajo, ¿no? ¿Hacia dónde, qué nuevos puestos de trabajo va a haber? ¿Cómo se van a perder muchos que hay ahora?
¿Qué va a pasar con esa gente que pierde los de ahora? Un poco, vosotros habéis publicado en McKinsey eso. Cuéntanos un poco cómo lo ves tú ahí. Sí, o sea, al final, cuando hablas de... Porque al final, ¿cómo aumentamos la productividad? ¿No? Cómo se aumenta la productividad, básicamente, y resumiendo mucho, es lo que decía, pues el cambio tecnológico es el principal motor del cambio de la productividad, pero el cambio tecnológico en general significa, o en general, en muchos casos significa, pues por ejemplo, automatizar tareas. Es decir, que un robot o una máquina pase a hacer lo que una persona hacía antes, y ahí es donde se genera lo que se llama desempleo tecnológico, ¿no? Entonces, hay un miedo de toda la vida, de toda la historia, que es, ¿pero qué va a pasar con el empleo? Y ahora, pues, está en todos lados, ¿no? ¿Qué va a ser del futuro del empleo? ¿Habrá suficientes empleos para todos? Etcétera. Y, bueno, yo siempre digo que, primero, cualquier persona que tenga muy, muy claro si va a haber empleos o no en el futuro, yo en general desconfío. Es decir, es muy difícil o es un poco pretencioso querer pensar que uno puede predecir qué empleos va a haber en el futuro. O sea, es decir, que si alguien dice claramente eso es lo que yo creo, o sea, eso es lo que es, va a ser así y seguro que no vamos a tener empleo, seguro que vamos a tener empleo, desconfía en general. Sí que se pueden hacer proyecciones, sí que nosotros las hacemos y nosotros, por ejemplo, nos parece que sí que va a haber suficiente empleo probablemente, pero con muchos asteriscos y con o sea, no sirve que no lo puedes estudiar, simplemente significa que hay que ser prudente al respecto. Y un ejemplo de eso es que, o sea, si tú te vas por ejemplo, a Estados Unidos en el año 1900, ¿no? Un 40% de la población trabajaba en agricultura, ¿vale? Hoy trabaja menos del 2% de la población en agricultura y produce bastante más output con mucha menos gente, ¿no? Si tú hubieses ido a un agricultor del año 1900 y le ibas a preguntar y le dices, oye, vengo del futuro y un 38% de tu sector no va a ser necesario, ¿vale? ¿Se te ocurren suficientes cosas para que esa gente trabaje? Obviamente te habría dicho, estás loco, es imposible. No hay suficiente trabajo para esa gente. Pero, curiosamente, pues el empleo no ha hecho más que crecer, ¿no? Y no ha hecho más que crecer por varios motivos. Uno de ellos es que básicamente aparecen nuevas cosas que hacer. Y obviamente, pues hoy hay un montón de trabajos, igual los trabajos de hoy con los de hace 200 años, pues no tienen nada que ver. La mayoría de gente trabaja en cosas que no existían hace 200 años. Otra importante es que el valor de los trabajos que no se automatizan aumentan cuando otros trabajos se automatizan o de las tareas que se automatizan aumenta cuando... Eso es lo que se llama O-Ring Theory, que le dieron un Nobel hace un año o dos. Pero básicamente lo que dice es que, bueno, el O-Ring es el aro ese pequeñito por el que petó el Challenger, o sea, ¿cómo se llama? Es una lanzadera en los 80 y que petó por una pequeñita cosa que hizo reventar todo, ¿no? Y lo que dice esa teoría es que cuando tú mejoras cuando tú mejoras una pieza de una cadena, ¿no? Como esa es mejor, el resto ganan más importancia para que la cadena no pete. Es decir, si todo el resto de nodos en la cadena son un desastre, mi parte es poco importante porque probablemente pete igual. En el momento en que todas las demás mejoran, ¿no? La mía pasa a ser más importante, pasa a tener más valor porque depende más de la mía que no pete el mecanismo entero. Y luego hay otra cosa, que es que al final la productividad lo que hace o la automatización lo que hace es reducir los precios en general. Es decir, si yo consigo producir por menor coste, en general también lo pondré en el mercado a menor precio y lo que sabemos es que a menor precio hay más demanda, por lo tanto, a la que hay más demanda, no es que, o sea, es decir, es que habrá menos personas por unidad producida, pero habrá muchas más unidades en total, por lo tanto, habrá muchas personas en total. Entonces, todos esos factores hacen que al final, a largo plazo, no hayamos visto, y si cogemos la historia como ejemplo, deberíamos llegar a la conclusión de que en el futuro no va a haber desempleo estructural tecnológico. Sí que habrá desempleo friccional tecnológico, se dice, que es decir, en momentos puntuales, pues sí que tendrás un poco más de desempleo, un poco menos, en la transición, pero en general no debería haber. Las proyecciones de McKinsey, las que hacemos nosotros, básicamente como lo hacemos nosotros, intento contar esto rápido porque si no me voy a alargar mucho, pero como hacemos nosotros es, básicamente, la dividimos, y eso está hecho, o sea, eso se puede descargar cualquiera, dividimos el
el mercado laboral en ocupaciones, en profesiones, ¿no? Que una ocupación podría ser, pues, ocupaciones dentro de ciencia y tecnología, o managers, o cajeros, o cajeras, o lo que sea. Dividimos en ocupaciones, que hay, creo, si no recuerdo mal, 800 ocupaciones, y luego cada ocupación en tareas. Entonces, cada trabajo, digamos, tiene una serie de tareas. Y luego lo que hacemos es decir, oye, pues esas tareas, cada una de esas tareas, con la tecnología actual probada, si es automatizable o no, ¿vale? Y luego agregamos todo eso de toda la, o sea, digamos, cuántas personas en cada ocupación hay en una economía concreta, en España, por decir algo, y vemos, cuánto se podría automatizar, qué porcentaje se podría automatizar. Pero, como ves, no es trabajos, son tareas. Entonces, lo que más o menos nos sale a nosotros con resultados globales, por ponerlo rápido, es que trabajos que sean altamente automatizables, que puedes automatizar el 90% de tareas, hay pocos. O sea, hay del 5 al 10% más o menos. Y eso es lo que llamamos jobs lost, ¿no? Trabajos que se van a perder. Pero lo que es... luego habrá una parte de esa jobs gained, que es nuevos trabajos que habrá y todo lo que he contado antes, que compensarán parte de eso. Pero lo más importante y lo que es más relevante no es cuántos empleos se van a perder, sino cuántos empleos van a cambiar. Y eso es muy, muy importante, que es lo que podríamos llamar jobs change, ¿no? Y esos trabajos, básicamente la estimación más o menos es que un 60% de los trabajos tienen un 30% de tareas automatizables. Es decir, que esos trabajos, un muy buen porcentaje de esos trabajos, van a ver parte de sus tareas automatizadas. Y eso es lo más relevante, porque eso es lo que hace que, mirando cara al futuro, creo que no es tan preocupante. Y cuando digo futuro, digo dentro de los próximos 10, 15 años. No estoy diciendo dentro de 100, que no te sé decir. Es mucho más importante ver cuáles son las necesidades de nuevas habilidades, de nuevos skills para ser relevante con esa tecnología, para que un porcentaje relevante de tu empleo pueda ser automatizado y tú pases a ser más productivo. Incluso si un porcentaje más alto de tu empleo es automatizado, que puedas transicionar a otro empleo distinto y tengas los skills relevantes para ese nuevo. Y una última cosa, cuando la gente piensa en tecnología suele pensar en desempleo siempre, cuánto desempleo va a haber, pero probablemente sea mucho más relevante, ha sido ya mucho más relevante, de hecho, en los últimos 10 años, y va a ser mucho más relevante en los próximos 10, que es mucho más el impacto distribucional de la tecnología que no el impacto en el total de número de empleos. Es decir, lo que hace la tecnología es automatizar los empleos más rutinarios en general, al menos hasta ahora. Y lo que se ha visto es que dentro de la escala de salarios automatiza sobre todo los de en medio. Es decir, que los menos pagados y los más pagados, pensemos en los más pagados, los más creativos, o los de ingeniería, los de management, son más difíciles de automatizar, pero los de menos pagados, por ejemplo, los cuidados de personas mayores, también son muy difíciles de automatizar. Y hay una serie de trabajos en medio que son los más automatizables. Entonces, lo que hace la tecnología o lo que está haciendo es polarizar el mercado laboral. Y ahí es donde es muy importante actuar. No es tan preocupante cuánta gente se va a quedar sin empleo, que probablemente, ya digo, no tiene por qué ser mucha, o al menos esas no son nuestras proyecciones, sino cómo hacemos para que esta gente que se queda atrás, que tiene trabajos menor pagados, pueda tener los skills, pueda ganar los skills para poder transicionar dentro de esta economía. Claro, esa era mi última pregunta, ¿no? Porque hablando obviamente hay que hablar de datos agregados para tener un big picture de la economía y de lo que va a pasar, pero claro, hay muchas microdatos de muchas personas con nombre y apellidos que si están en esos trabajos que estás comentando, pues van a tener que ir hacia arriba o hacia abajo, ¿no? Entendiendo pues la división que acabas de hacer, ¿no? Entonces, última pregunta que quería hacerte es, ¿qué se puede hacer para que esa gente no se quede en el camino? Y ¿cuáles son políticas concretas que a ti te parecen obvias y que no entiendes o que crees que es fácil ponerse de acuerdo en ellas? Sí, y ese es un punto muy importante, que creo que hay muchas cosas en las que sería fácil ponerse de acuerdo y que es especialmente chocante que no se pongan de acuerdo por temas ideológicos que no tienen nada que ver con la cuestión en concreto, ¿no? Se pueden seguir debatiendo los temas ideológicos y ponerse de acuerdo en las cosas que importan. Entonces, yo creo que pues, por la parte de la formación, creo que es, como he dicho, la más básica, y ahí podemos entrar en más detalles, pero puede ser desde subvencionar directamente la formación, pero hasta, por ejemplo, hay muchos países en que
en que una empresa cuando invierte en capital, cuando invierte en máquinas, se puede deducir de los impuestos la inversión en máquinas, pero cuando invierte en capital humano, cuando invierte en formación, no se lo puede deducir. Entonces, por ejemplo, igualar esas deducciones pues tendría probablemente todo el sentido, ¿no? Entonces, básicamente actuar en la formación y eso implica educación, o sea, educación de, digamos, de escuela y universidad, pero también implica, básicamente, la mayoría de gente ya está en el mercado laboral y no va a pasar por la escuela otra vez. Entonces, ahí hay un trabajo muy grande de formación de personas que ya están en el mercado laboral y ahí probablemente el Estado pueda ayudar a través de incentivos o de lo que sea, ¿no? Pero también tiene un papel muy, muy relevante las empresas. Y sí que es verdad que ahí puede haber un pequeño, por eso digo que puede tener un papel el Estado, porque puede haber un fallo de mercado en el sentido de que las empresas, si yo formo a mi trabajador, ese trabajador se lleva lo que yo le he enseñado a otra empresa o se puede llevar a otra empresa. Entonces yo no capturo, no internalizo todo el beneficio de haberlo formado y puede que lo infraforme debido a eso, ¿no? Entonces ahí el Estado puede tener cierto impacto, pero en cualquier caso, más allá de si el Estado tiene que intervenir más o menos, las empresas tienen un papel muy importante. Otra cosa que creo que es bastante importante o que puede ser importante es si cada vez hay más tecnología e incluso imaginemos en un mundo en el que realmente la tecnología acaba con mucha parte del empleo. Entonces, pensándolo fríamente, ¿no? Que tenemos que ser todos propietarios de la tecnología, ¿no? Propietarios de los robots. Y imagínate en un mundo en que no tuviéramos que trabajar y simplemente fuéramos propietarios de robots que hacen el trabajo por nosotros y nosotros podemos dedicar todo el tiempo a otras cosas, que no tiene por qué ser tan positivo, pero en cualquier caso podría ser ese, ¿no? El mundo. Entonces la gente se imagina, pero ¿cómo voy a ser propietario de un robot, ¿no? Voy y me compro un robot. Pero en el fondo, cuando nosotros hablamos de capital, de robots o de máquinas, lo que estamos hablando, la mayoría están en manos de empresas, ¿no? Entonces, si los trabajadores tienen una mayor participación en el capital de las empresas, es decir, si a un trabajador se le paga en acciones en vez de en salario, ese trabajador automáticamente pasa a ser propietario de las máquinas de esa empresa. Entonces, eso es algo que probablemente habrá gente que le parezca muy arriesgado o lo que sea, pero probablemente ese también es un camino que iremos tomando poco a poco. Si cada vez es más importante el capital entendido como las máquinas, digo, no como el capital financiero, probablemente la participación de los trabajadores en el capital financiero de las empresas, en las acciones de las empresas, vaya siendo más importante. Hay algo también muy importante, creo que es la flexibilidad del mercado laboral, o sea, no solo va de que el Estado pueda ayudar, o sea, pueda intervenir más en algunas cosas, que a lo mejor podría hacer más o mejor en algunas cosas de cara a la formación, políticas activas de empleo, etcétera, sino que también probablemente tenga que intervenir menos en otros, es decir, simplificar la regulación contractual, desdualizar el mercado laboral. Todas esas cosas son muy, muy importantes. ¿Y por qué? Porque la gente tiene que poder transicionar de una forma más o menos sencilla y lo que hay que hacer es proteger al trabajador, no al empleo. Es decir, si hay que ayudar al trabajador en lo que, y de nuevo, no digo ayudar el Estado solo, sino el Estado, las empresas o el mercado, llámalo como quieras, pero al trabajador hay que ayudarlo, pero no tiene ningún sentido proteger empleos, es decir, el trabajador en ese empleo concreto, porque ese empleo puede desaparecer y es muy ineficiente proteger ese empleo. Y bueno, yo creo que pues sería una combinación de esas cosas que creo que tendrían que ser bastante obvias y que no ocurren. Bueno, Marc, no sé si quieres añadir algo más. Esto ha sido una masterclass aquí de economía que yo creo que a mucha gente, como le interesa el tema, le va a gustar. No sé si quieres añadir algo más. No sé si teníamos algo por ahí en el tintero apuntado que quieras comentar. Es que estamos ya por más de hora y media, entonces si quieres añadir algo más. No, yo creo que dejamos ya que la gente se vaya tranquila, que no sé que al final vas a descubrir que solo tengo una hora y pico de cosas interesantes que decir, en el mejor de los casos, y no de esto. Bueno, oye, pues nada, muchas gracias por tu tiempo. Le mandaremos esto a MGI para ver si esto ayuda con la promoción y con la Espero caracterización. no haber dicho nada que me pueda poner en problemas. No. Así que nada, gracias a todos por conectaros y espero que os haya gustado y bueno, la semana que viene habrá nuevo capítulo. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Edu. Chao.